tenemos una visión de la política como de servicio público, de búsqueda del interés general. Yo entiendo el interés general de una manera, tú lo entiendes de otra, entonces, bueno, hay que ver quién tiene más votos para acercar el interés general, según lo entienda uno u otro, a la acción política de una u otra manera. Pero en realidad la política no es eso, o sea, eso es lo que algunos romantizan que es la política o lo que creen que debería ser la política. Pero la política, en realidad, como he dicho antes, es un ejercicio de conquista del poder y de permanencia en el poder. Entonces, al poder, quienes llegan, casi por definición, no diré por definición, pero casi por definición, son las personas que más hábilmente manipulan a terceros, que más hábilmente mienten y que tienen menos escrúpulos a la hora de mentir para conseguir manipular a una masa muy amplia de población y tener su apoyo. Esto es un proceso de selección adversa por el cual los peores, las personas peores, con menos escrúpulos y menos reservas morales, son las que llegan al poder. Tú imagínate un político honesto, que diga, no, yo es que tengo unos valores muy firmes y no me voy a desviar ni un milímetro de mis valores y además siempre voy a decir la verdad, nunca voy a mentir. Bueno, ese es un político que compite con una pierna cortada y dos manos atadas a la espalda frente a otros políticos que dicen, no, yo si hace falta mentir, miento, si voy a intentar manipular, voy a difamar a este otro. A esto no lo van a votar nadie. Claro, va a ser muy fácil, incluso porque además es el proceso final, ¿no? Vale, yo he llegado aquí a la cúpula del partido, soy el líder del partido y tú eres el líder, yo soy un líder honesto, tú no, gana el deshonesto. No, pero es que el proceso incluso es previo. Es cómo una persona termina convirtiéndose en líder o candidato de un partido político. Yo no me afilio a un partido político y de repente me nombran líder del partido, sino que es un proceso muy largo, de muchos años de servicio al partido y donde compito internamente, como en una empresa, vamos, con muchos otros que quieren mi puesto, porque ahí sí que el reparto del poder es un juego de suma cero, si lo tengo yo no lo tienes tú. Madre mía. Entonces, claro, internamente el que tenga más capacidad de maniobrar, traicionar, confabular contra ti, será el que termine ascendiendo. El que termine generando la sensación a los miembros del partido de yo tengo más opciones de ganar las elecciones y por tanto de repartir poder entre todos vosotros. Ese es el que va a salir votado. Uno que diga, no, yo es que nosotros somos liberales, ¿no? Por ejemplo, por no caricaturizar otras ideologías. Nosotros somos liberales, ¿vale? Pues yo voy a ser el más liberal, el más firme defensor de las ideas liberales, el que no se va a desviar un milímetro de mis principios, pero tú vas a ganar las elecciones. No, con esa estrategia no la vas a ganar, pues fuera. Tú no vas a ser nuestro candidato porque el partido es una maquinaria para ganar elecciones. No es un think tank de pensamiento, es una maquinaria para llegar al poder. Y si tú, con tu discurso, con tu estrategia, con tus valores, no vas a llegar al poder, no nos interesa que tú seas nuestro líder, porque entonces no vas a repartir cargos, prebendas, etcétera, ¿no? Entonces, quien llega a la cúpula, a la élite, son los que internamente más han maniobrado y más han traicionado a compañeros, etcétera, porque además ahí se montan alianzas de, oye, tú y yo nos aliamos contra este y lo tumbamos, claro, pero luego los juegos del hambre, que quedan esos dos y a ver quién traiciona al otro antes, ¿no? Entonces, ya te llegan como arriba los más conspirativos y los más traicioneros internamente. Entonces, al final el juego es entre traicioneros y entre mentirosos, y el que más hábil mentiroso es. Entonces, mucha gente dice, no, Pedro Sánchez miente siempre y. Ya, bueno, es que eso es un político de raza, o sea, quiero decir. Es un pura sangre. De élite. No es una rareza, no es como, ¿cómo ha podido llegar este señor al poder siendo como es? No, es que ha llegado precisamente por ser como es. Y los otros no han llegado porque no son tan hábiles mintiendo, manipulando y conspirando como ese. Entonces, claro. Una vez alguien ve esto, si no es un fanático de la política, porque hay fanáticos de partidos políticos, estos son como en el fútbol, vamos. Si uno, ve la política como algo lejano y con cierto desinterés, pero bueno, a lo mejor dice, a ver quién gobierna, qué opción, ¿vale? Y ya tiene una cierta experiencia viendo cómo esto se va repitiendo y dice, no, es que todos son iguales en el sentido de que todos mienten, todos defraudan, todos engañan, entonces paso. No paso ni voy a votar, por supuesto, pero tampoco voy a hacer proselitismo activo hacia ninguno de ellos. Y es verdad, o sea, ese principio es cierto, o es grosso modo cierto. Es decir, que no es una percepción, muchas veces se dice, no, es que estáis cayendo en el reduccionismo, cuando decís que todos son iguales, eso es el germen del populismo. Bueno, puede que sea el germen del populismo, en el sentido de, si tú pretendes vendernos que unas otras personas que emerjan del pueblo van a revitalizar ese proceso político y nos van a salvar a todos, claro, eso es populismo, porque esas nuevas esperanzas se convertirán en la nueva casta política del futuro. O sea, no es que vamos a tumbar a una casta para instaurar otra casta.
Pero la idea de que todos son iguales en un sentido de todos están ahí por el poder, todos tienen muy pocos escrúpulos, todos anteponen su interés personal y el de su partido a cualquier concepción del interés general, eso es, bueno, grosso modo cierto, no solo en España, sino en cualquier sistema político democrático existente, porque los incentivos institucionales están ahí. Pero ¿qué problema hay en el sistema? Es decir, ¿por qué todos se vuelven corruptos? ¿Hay algo que esté corrupto ya en el sistema de cómo está montado? O sea, a ver, primero que si el que llega al poder ya es una persona muy ambiciosa, con mucha sed de poder, con muy pocos escrúpulos morales, etcétera, pues ya es una persona muy inclinada hacia la corrupción, ¿vale? Entonces, y hay un primer filtro es que los que llegan no suelen ser los ángeles o los santos, suelen ser los demonios o la gente más corruptible moralmente arriba del todo, ¿no? Si no, no habrían llegado. O sea, no estoy diciendo que todo el mundo que tenga aspiraciones políticas sea corrupto, pero sí que el sistema tiende a filtrar por luchas internas de poder a aquellos más corruptos y menos escrupulosos para llegar a la cima. Pero luego hay otro problema, y es que incluso aunque se colara a alguien más o menos honesto, a veces hay carambolas o podría haberlas, la lógica del sistema genera incentivos muy fuertes para la corrupción. Esto es lo que decía un historiador liberal, Lord Acton, que decía: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, nuestros estados son muy poderosos, reparten muchísimo poder. Y en ese reparto del poder, o en ese uso del reparto del poder, está el germen obvio de la corrupción. A ver, un político, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, puede estar cobrando, no sé el número exacto, pero en torno a 120.000 euros anuales, que no es un sueldazo de ningún tipo. Para dirigir un país no es mucho. Por eso. Entonces, pero además, no es mucho comparado con lo que puede pagar el sector privado por un puesto de responsabilidad incluso inferior, pero además es nada comparado con, por ejemplo, todo el presupuesto público que maneja Pedro Sánchez o con todo el poder de repartir privilegios y ganancias o de generar pérdidas que tiene Pedro Sánchez. Quiero decir, si Pedro Sánchez promueve una ley que diga a esta empresa le vamos a dar una licencia por la cual solo esta empresa puede explotar este sector, ahí está generando una riqueza enorme para esa empresa, vamos. En cambio, está arruinando a todas las demás empresas que querían entrar en ese sector y no van a poder entrar. Si Pedro Sánchez dice a este sector le vamos a dar una subvención de 1.000 millones de euros, pues claro, está transfiriendo 1.000 millones de euros a ese sector. Claro, el político maneja mucho presupuesto y mucha capacidad regulatoria. Y de todo eso, antes de ir ahí, por poner un ejemplo que suelo poner, imaginad que mañana el Estado dijera: voy a subastar una página del BOE. La gente puede pujar y al mejor postor, el que pague más, le voy a dejar escribir en el BOE lo que quiera escribir. ¿A cuánto cotizaría esa página del BOE? Una cantidad ingente, porque claro, tú puedes decir, no, pues mira, me quedo con la distribución de petróleo en España en exclusiva. Claro, ¿cuánto vale eso, no? Entonces, ¿cuánto se puede llegar a pagar por meter tus intereses en la legislación o en el presupuesto de España? Por supuesto, muchísimo. Cuanto más escandaloso y más gravoso y más privilegiado, más pagarías. Entonces, claro, el BOE se publica cada día en numerosas páginas. Entonces, un político, fijaos, la cantidad de poder y de dinero, directa o indirectamente, que llega a repartir. Y de todo eso, el político ¿qué ve? Nada. O sea, es algo que hace para terceros, pero él, por reglas democráticas o de Estado de Derecho, no puede decir, no, el reparto es en mi favor, o sea, yo me quedo... No puede. Entonces, es como decir, joder, yo aquí estoy manejando centenares de miles de millones de euros... De otros. De otra gente, pero los manejo yo, decido yo cómo los reparto, decido yo a quién van a parar, y yo de todo eso no me quedo con nada. 120.000 euros a final de año. Entonces, si yo puedo de alguna manera influir en ese reparto, que puedo, y que un 0,00001% de todo eso regrese a mí, pues... Ahora entiendo lo del poder corrompe. Entonces voy a tener mi familia, o sea, yo, mi familia, Ya. La gente de mi partido, porque además, claro, piensa que tú has llegado al poder, o sea, imagínate que llega alguien al poder, de nuevo, Pedro Sánchez a lo mejor no es una persona per se corrupta, no lo sé. Pero claro,
Pedro Sánchez, ¿cómo ha llegado al poder? Ha llegado al poder aupado por mucha otra gente que si no le hubiese dado su favor no habría llegado al poder. O sea, hay mucha gente que ha dicho, vamos a apostar por ti y nos vamos a pelear dentro del partido por ti. Y además, si todos nosotros nos volviéramos contra ti, tú perderías el poder. Una especie de primum inter pares, ¿no? No es que Pedro Sánchez diga, no, yo tengo un derecho natural a gobernar aquí. No. Tú has llegado porque eres el candidato de mucha gente dentro del partido. O sea, es físicamente imposible ser noble. Prácticamente, sí. Entonces, claro, Pedro Sánchez tiene muchos favores que repagar. Para permanecer en el poder, tiene que dar satisfacción a mucha gente que le ha apoyado internamente y que a lo mejor Pedro Sánchez no es corrupto, pero todos esos, que además están en un segundo plano, es decir, no están tan fiscalizados, etcétera. Madre mía. Sí que dicen, oye, ¿y de lo mío qué hay? Yo Claro. te llevé aquí, pues a mí dame el Ministerio de Fomento, por ejemplo. Claro. Y déjame cierta autonomía en el ministerio para que esto me lo componga yo. Entonces, claro, Pedro Sánchez, pues obviamente hará cierta vista gorda, dirá, vale, yo ahí no me voy a entrometer mucho, no robes demasiado, que no sea muy escandaloso, o incluso no quiero saber lo que haces, no sé si robas o no, pero no me voy a meter. Pensemos que a veces se dice, no, Pedro Sánchez no sabía nada de los casos de corrupción. Si no sabía nada es porque no quería saber nada. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y tiene a los servicios de inteligencia del Estado a su servicio. Es decir, Pedro Sánchez perfectamente le podría decir al CNI español, oye, investígame a mis ministros y vigila que ninguno se esté corrompiendo, porque yo quiero tener un gobierno absolutamente escrupuloso y limpio. Y si detectas cualquier sombra de sospecha de corrupción, me lo dices inmediatamente y lo vamos a investigar y a perseguir. Preventivamente, que no nos lo saquen otros. Es decir, cuando se esté empezando a generar corrupción, me lo dices y yo lo corto en seco. No se ha hecho nada. Es decir, ha tenido a sus dos últimos números 2 pringados en casos de corrupción. Yo no sabía nada. Hombre, pues que el presidente del gobierno, con los servicios de inteligencia del Estado a su servicio, no sepa qué está haciendo su número 2 primero y su número 2 después, es muy llamativo. Si no sabes nada es porque no has querido saber. Y no has querido saber porque esa gente es la que te ha colocado en el poder y esa gente, a cambio de darte a ti el poder, te ha pedido ciertas áreas de control sobre el presupuesto, sobre la regulación. ¿Para qué? Para lucrarse ellos o los suyos personalmente. Los partidos que aparecen nuevos, bien sea Vox o cualquier otro partido que pueda salir dentro de los próximos años, como que nace con esta promesa de quitamos este sistema arcaico, estos partidos tan tradicionales. ¿Esos en sí mismo también tienen este mismo sistema que está destinado a la corrupción? Los partidos nuevos no tienen por qué nacer viciados. O sea, el problema de las estructuras viejas es que ya hay como toda una estructura extractiva montada. Entonces, el que llega arriba ha tenido que tragar mucho y agachar mucho la cabeza y disculpar mucha corrupción, incluso ser partícipe de corrupción. Claro. Esto también es algo típico de las mafias, ¿no? O sea, cuando tú vas... O sea, ¿tú cómo sabes que alguien es confiable, ¿no? Imaginad que llega alguien nuevo en el partido, que es una joven promesa. Ya, porque te ha demostrado que es capaz de pasar la línea. Exacto. Claro. Pero claro, si tú dices, no, es que este nunca se corrompe, entonces pues no lo vamos a extender porque no nos va a proveer. Es como una mafia, ¿eh? A ver si ha matado o no ha matado ese Exacto. tío. Entonces, tú le vas... mira, vamos a pagar con la tarjeta del partido, que esto no se tiene que hacer. ¿Te parece bien? Vale, sí. Entonces, vale, ya has cruzado un poquito la línea. Luego, oye, vete al ayuntamiento y no sé qué tal. Entonces vas haciendo mini corrupciones que a lo mejor ni siquiera son ilegales al principio, pero sí son inmorales. Y a partir de ahí ya vas viendo si puede escalar. Entonces, ahí como que ya hay un filtro muy grande de solo va a llegar arriba el que sea capaz de repartir favores suficientes entre todos los que conforman el partido. Los nuevos partidos en principio no tienen ese vicio de entrada porque no está la estructura montada y no hay bocas que alimentar. Muchas veces es gente que se une de nuevo y que dice, oye, tenemos un proyecto nuevo, ilusionante, vamos a empujar. Pero obviamente eso se tiene que institucionalizar. Porque o sea, España es una democracia de partidos donde los votos se canalizan a través del partido y por tanto los partidos son estructuras estables de poder. No tienen poder político oficial, pero lo tienen oficioso porque son como, bueno, parte de la estructura del Estado, ¿no? Al final. Vale. Entonces, claro, aunque el PP muera, por ejemplo, y lo reemplace Vox, Vox no sé hoy si es corrupto o no, hay mucha habladuría sobre ello, no me interesa, pero lo que sí es evidente es que si Vox se institucionaliza como partido y como partido dominante y con esferas de poder, se va a corromper, pero no porque sea Vox, sino porque es un partido político con esas estructuras y por tanto se va a llenar de gente, si no lo está ya, que lo que quieren es, pues eso, lo mismo que quieren los del PSOE o que quieren los del PP, y por eso a veces decimos, no, es que el PP es corrupto y el PSOE es corrupto. Sí, claro, es que esa es la lógica del sistema, no es un defecto del sistema, es su esencia constitutiva. Y por tanto, aunque cambies a los protagonistas, si el sistema sigue siendo el mismo, esos protagonistas o son corruptos o se van a corromper.
y sobre todo si iteras en el tiempo, o sea, a lo mejor al principio no lo son, pero lo terminarán siendo. Entonces, por ahí no hay mucha vía de cambio, porque no hay que cambiar los actores, hay que cambiar la lógica del sistema, la lógica de repartir poder centralizadamente desde el Estado, que yo firmando unas páginas en el BOE pueda volver multimillonarios a unas personas o empobrecer a otras. Lo mismo que decíamos antes del ayuntamiento. Si pongo la línea aquí, esto vale 500.000. Y si la pongo aquí, esto vale 100. Pues ¿cómo que 500.000 o 100 porque yo ponga la línea aquí o aquí? Entonces, claro, eso es un germen de corrupción urbanística, porque me van a decir, no, pues ponla un poquito más allá y te doy 2 kilos. Ya. Y esos 2 kilos, en mi caso, se multiplican por 50. Y tú además cobras algo que no habrías cobrado de ninguna otra manera. Ya, claro. Entonces, todo eso es lo que hay que cambiar. Si el poder absoluto corrompe absolutamente, lo que hay que hacer es que ese poder no sea absoluto, que sea muchísimo más limitado, porque limitándolo también limitas el margen de corrupción. Un ejemplo muy claro. ¿Los presidentes o administradores de comunidades de vecinos pueden ser corruptos? Por supuesto, puede haber corrupción dentro de una comunidad de vecinos. ¿Cuál es el potencial de corrupción que tiene un presidente de una comunidad de vecinos? Muy poco, porque el presupuesto que maneja es relativamente escaso, etc. O sea, un presidente de comunidad de vecinos no va a robar cientos de millones de euros, porque no los tiene en presupuesto, ¿vale? Entonces, ni puede tampoco, bueno, depende de las competencias que tenga, ¿no? Pero en general no puede transformar enormemente la vida o la economía dentro de una sociedad o de una comunidad. Entonces, esa es un poco la lógica, es quitarle poder al Estado, que el Estado tenga muchísimo menos poder y que por tanto los administradores del Estado, aunque puedan ser corruptos, no tengan mucho margen para corromperse demasiado.